Les quiero dar la bienvenida a este nuevo vivo de la Asociación de Kinesiología del Deporte. ¿Sí? En primer lugar, quiero agradecer la numerosa convocatoria que venimos teniendo durante estas charlas, con el objetivo de acercarnos más a los socios, a toda la comunidad kinésica y la no kinésica, durante esta cuarentena que estamos tratando de pasarla como podemos. ¿Bien? Hola Gregorio, ¿cómo estás? Bueno, invitarlos también a asociarse, y de ese modo participar activamente de nuestros congresos, jornadas, pasantías, revistas, capacitaciones. Ayer charlamos con la propuesta, tenemos la propuesta de la Asociación Argentina de Tenis, para capacitarnos y ser parte ahí de los torneos. Bueno, y hoy tenemos una gran audiencia correntina. ¿Sí? Hoy tenemos muchos correntinos por ahí que se van sumando. Fernando Mantilla, Fernandito querido. Bueno, yo quiero aprovechar a saludar a nuestros colegas de allá de Corrientes que también nos recibieron cuando fuimos a la charla a la jornada de la ACADE que ellos organizaron y que salió estupenda. Así que Pablo, Mariano, Claudio, Gregorio, gracias por ser tan buenos anfitriones con nosotros. Bueno, y pensar en Corrientes, es pensar en su linda costanera, es pensar en el chamamé, pero desde el 2012 pensar en Corrientes también es pensar en el sueño olímpico, en una medalla dorada, es pensar en Sebastián Krismanich, con quien hoy vamos a charlar de todo lo que podamos. Va a ser una charla informal, donde la idea es preguntarle, saber un poquito más de él, saber un poquito de sus lesiones. Tenemos la suerte de tener a Gregorio, que está ahí, que es el kinesiólogo personal del Team Krismanich. Así que bueno, voy a hacerlo pasar, que seguramente está Sebastián en la sala de espera. Así que me aparecen todos. Ahí está Sebastián. Va a aparecer. Esperamos que venga Sebastián. Mientras se van sumando. Hola Sebastián, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la intro, emocionante y bueno, agradecerles a ustedes por este espacio. Creo que es muy importante para muchos y algo de lo que bueno vengo haciendo un poquito en este tiempo es tratar de que sirva las experiencias que he tenido en mi vida para compartirlas. Así que gracias a vos, Gonzalo. Gracias, ahí del otro lado lo veo a Gregorio Genes, lo veo también a Sergio Civila de Córdoba, que me ha acompañado muchísimo. Gregorio, que Hay estuvo más en las malas mucha que en las gente de buenas. Corrientes. Sí, mucha gente de Corrientes. Nada, para Mucha. mí Nosotros es... tenemos un correntino en la comisión directiva, Sí. Adrián Ah, mirá Conrado, vos. correntino pura cepa, y está ahí en la comisión directiva nuestra, que también ha ido a Corrientes a dar una charla. Sí, estamos en todos lados, ¿viste? En todos lados, que es una provincia hermosa. ¿Eh? Bueno, todos te conocen, todos te conocemos, pero vamos a hacer un breve resumen, y digo brevísimo, porque si yo tengo que contar todos tus logros, tenemos todo este live y tenemos que armar otro día para charlar de otras cosas. Así que tenés más oros que el Vaticano, Sebastián. Terrible. Sebastián ganó la medalla de oro, como todos saben, en Londres 2012. Es ganador también de oro en los Juegos Panamericanos de México en 2011, Campeonato Panamericano en Buenos Aires en el 2006, en Puerto Rico en el 2008, en Chile en el 2014, Juegos Sudamericanos en Buenos Aires en el 2006, los Abiertos de Bolivia, Alemania, Suiza, todo eso medalla de oro. ¿Sí? Así que bueno, ahí como dice Andrea, un orgullo nacional. Un placer que estés hoy charlando con nosotros y poder compartir con vos un poco de tu vida y tu experiencia olímpica. Seguro. Así que gracias por estar. A ustedes, a La idea de ustedes. esta charla justamente, Sebastián, es hacer un recorrido de tu vida deportiva. ¿Sí? Sabemos que detrás de todo atleta hay una familia que sostiene. A mí me gusta mucho un dicho que dice que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. O sea, las raíces son lo más importante. Así que querría saber primero cómo se constituye tu familia, ese sostén, ese bastión del gran atleta. Bueno, primero que nada lo acabas de decir vos, siempre trato de recalcar y remarcar que la columna vertebral
al menos en mi experiencia, es mi familia. Cuando digo familia, me toca decir que dentro de mi familia lo incluyo a la gente que formó parte de mi equipo de trabajo. Por mucho tiempo inclusive compartí más con ellos que quizás hasta eh, con mi familia de sangre, por salir a competir afuera, hacer giras internacionales, estar viviendo en Córdoba también, concentraciones, entrenamientos, lesiones, muchos momentos y situaciones que hacen que los que formaron parte de mi equipo de trabajo yo lo sienta como mi familia. Es un, como todos saben, un deporte amateur en donde acá no, ni yo como competidor he ganado dinero por más medallas de oro que tenga, no se gana un peso con esto y mucho menos lo que estuvieron colaborando conmigo, así que creo que eso tiene doble mérito. Y para ir a un poquito hacia los orígenes, quiero, hoy la importancia que recién remarcaba de la familia va un poco a todo lo que, la visión que por ahí mis padres tuvieron para con nosotros, digo nosotros, con mi hermano, con mi hermana. Creo que el hecho de ir marcando un camino o querer marcarnos un camino de esfuerzo, dedicación, constancia, perseverancia, buscar que intentemos ser lo mejor que podamos ser. Quizás eso podía llegar a ser que seamos los mejores de Corrientes o de la región o de Argentina y terminamos siendo los mejores del mundo, pero siempre tratando de que busquemos ser lo mejor que nosotros podíamos ser. Creo que es lo que hace que hoy yo esté sentado acá, gracias a esa línea que nos dieron ya desde chiquito. Bueno, vos estuviste muy cerca de nosotros hace muchísimos años atrás cuando dábamos nuestros primeros pasos y sabes de qué te estoy hablando, de llevar quizás ya desde chiquito una vida como si fuéramos de alto rendimiento, tratar de hacerlo diferente. Quizás cuando otros niños de nuestra edad en ese entonces buscaban ir al fin de semana, no sé, al cine, a un cumpleaños. Nosotros estábamos haciendo una planificación, estábamos haciendo entrenamiento que nuestro profe Fernandito Mantilla y vos nos daban, entrenábamos los feriados, Semana Santa, no había, digamos, hasta nuestros propios cumpleaños. Creo que eso fue desde las bases, ir haciendo cosas diferentes fue lo que nos llevó a llegar a un lugar diferente en lo que es el mundo del deporte y el alto rendimiento. Fantástico. Bueno, la verdad que gracias por la emoción, por permitirnos, bueno, Fernando Mantilla, un primo mío, y ahora voy a contar un poco la experiencia. Yo tuve hace muchos años, tuve la posibilidad de dar unos cursos para deportistas allá a Corrientes, y me acuerdo que llegó un papá con dos nenitos de la mano, me extrañaba que ese curso que donde el promedio de edad era gente un poco más grande, llegara un papá con los nenitos. Y Fernando se me acercó y me dijo, estos dos nenes tienen un potencial terrible, van a llegar muy lejos. Y yo no me olvido más. Y bueno, después quedé en contacto con tu papá y fue una experiencia muy, muy linda. Así que bueno, te agradezco que la traigas y te agradezco la emoción y el recuerdo de Fernando. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, creo que, como hablábamos recién, creo que los orígenes, las raíces, las bases son muy importantes. Hay muchas cosas que nos quedaron marcadas por siempre. Trabajar de esa manera, buscamos hacerlo, buscamos continuar con ese sistema de entrenamiento que quizás al comienzo era precario, vamos a decir, pero con la pasión que le ponía cada uno de los que estaba en ese equipo de trabajo, poniendo lo mejor de cada uno. Iban pasando los años, mi carrera fue avanzando, me llevó a conocer otros equipos, cómo trabajaban en el extranjero y bueno, obviamente veía otra cosa, veía un equipo de Estados Unidos, de Canadá, con los mejores profesionales dentro de lo que son los equipos. Me refiero a los mejores profesionales dispuestos que tenía su nación misma para que vaya a trabajar con cada equipo de selección. Viajaban a los torneos con un psicólogo, con su nutricionista, con su preparador físico, el preparador técnico, con los sparring, todo.
y de alguna manera u otra tratábamos de replicarlo a las costumbres argentinas, ¿no? Y bueno, ese equipo multidisciplinario que se fue dando eh, fue muy importante porque esto me llevó a concluir algo que siempre también lo digo. Le digo, quizás yo no tuve el mejor psicólogo del mundo, el número uno del mundo. Quizás no tuve el preparador físico, el número de uno del mundo. Quizás no tuve el kinesiólogo número uno del mundo. Yo no era el número uno del mundo, no me consideraba el número uno del mundo o no me consideraban, pero yo creo que la forma en que fuimos trabajando logramos que seamos lo número uno del mundo, que podamos demostrar eso en un juego olímpico, en un juego panamericano, en un juego sudamericano, y creo que eso es lo importante cuando se elabora un equipo de trabajo o la familia elabora un plan, un emprendimiento o lo que fuera, cada uno lo puede llevar a algo personal, ¿no? Creo que es la pasión, el amor y la inteligencia y que uno le trata de poner a cada uno de los desafíos que va haciendo. Quizá lo digo esto porque quizás del otro lado piensan, no, bueno, este entrenó, no sé, en Estados Unidos o acá o allá o un equipo de la estratosfera y la realidad es que no, que la gente y las herramientas que fuimos teniendo cercanas a nosotros y que tenían la misma locura de querer lograr un desafío a nivel mundial, se iban sumando y lo pudimos hacer. Entonces yo creo que eso tiene que servir de confianza para cada uno de los que está del otro lado, de que en lo que emprenda, si lo hace con pasión, con amor, dedicación, sacrificio y dejar alma y vida, lo puede lograr. Bien, bien. Bueno, yo te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Que nos hagas un recorrido. Un atleta olímpico se construye en un periodo promedio de 8 años. Bueno, y queríamos saber cómo fueron tus inicios, cómo fue ese recorrido tuyo, ¿no? Cómo fue ese desarrollo en tu caso. Sí, yo mayormente me desarrollé acá en Corrientes, en mi ciudad, en donde nací. Eh, Hice toda mi etapa de iniciación con la mentalidad siempre de, justamente de si fuéramos atletas más grandes, ya tratábamos de llevarlo a un nivel, a un nivel profesional, con la mentalidad de un profesional, quizás no con todas las herramientas, pero sí tratar de hacer algo lo más serio posible. Entonces ya comenzó como a temprana edad esa ambición de, de querer llegar lejos, sobre todo tener un objetivo claro, lo que comenzó con una ilusión terminó, continuó con un sueño y terminó ya siendo un objetivo a muy largo plazo, que lo fuimos desmenuzando en otros objetivos a mediano plazo, en otros objetivos a corto plazo, que nos permitía ir llenándonos de a poquito y llenándonos en todo sentido, de confianza, de responsabilidades, de que el camino se estaba haciendo bien, porque se empezaba, no al comienzo, pero sí en los primeros, a partir de los primeros 6, 7 meses empezamos a dar algún tipo de resultado. Al principio no salían las cosas. Y después, yo creo que el primer gran clic en nuestra familia fue cuando recibimos un llamado del entrenador técnico de la selección argentina, no para mí, sino para mi hermano mayor, Mauro, y que dijimos, bueno, está convocado para la selección, para a ver si conforma el equipo titular para ir al Panamericano de Taekwondo en los juveniles, en categoría juvenil. Y ahí fue cuando mi papá cuelga el teléfono, fue el primer gran llanto que tuvimos entre todos. Todavía me acuerdo y me emociono porque fue el decir, estamos llegando a lo que tantos años atrás nos propusimos. Empezaba a notarse que, bueno, ahora sí somos profesionales, ¿no? Entre comillas, pero wow, estamos en la puerta de la selección argentina. Mi hermano fue a esa concentración en el CENAR, que aproximadamente fueron 2 semanas, y quedó como el mejor de su categoría. Y ahí automáticamente yo dije, si él lo hizo, obviamente yo también soy 3 años más chico que él, para cuando tenga la edad de él lo voy a lograr,
seguro que si sigo así voy a estar en la selección argentina, pero no todo es color de rosa. En ese camino, en búsqueda de mi, de ser selección argentina juvenil, tuve mi primer, quizás, lesión más notable, que fue la de una plusvalgia. Estaba en época de Mirá, no crecimiento. nos adelantemos así después, ¿te parece, Sebastián? No nos Sí, adelantemos así después vamos a hablar de lesiones. Así vamos llevando un dale, dale. poquitito. Yo quería preguntarte antes de entrar en Sí. lesiones, eso, ¿qué entrenadores vos recordás y por qué esos entrenadores marcaron tu carrera? No, ¿Recordás bien o entrenador. recordás mal, eh? No, 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 no. Todos tienen algo muy positivo y la gente que considero, como te digo, quizás mi entrenador, forman parte de mi familia. Eh, Nosotros nos iniciamos con Tomás Domínguez, que está fallecido. Él era muy amigo y entrenaba con Fernandito Mantilla, que Fernandito fue el padrino de mi hermano. Fernandito Mantilla, yo creo que él fue el que primero, el primer profe que tuvimos, el primer entrenador nos mostró, digamos, que había algo más que el taekwondo, que no era solamente entrenar la parte técnica de taekwondo, sino que requería un poco más, requería la parte psicológica, requería de entrenar físicamente, de que cada vez que nosotros teníamos un golpe, una lesión, era eh, ir al kinesiólogo, pero también seguir entrenando. Él nos decía, no, porque si se doblaron un tobillo, y bueno, vengan a hacer elongación o entrenen el tren superior, la zona media, siempre hay algo para hacer. Entonces, fue con él que inclusive tuve entrenadores después, o más profesionales, digamos, pero que no tenían no tuvieron esa visión de equipo multidisciplinario que empezamos a tener en esas primeras etapas. A su vez, nosotros en ese tiempo éramos compañeros de un profesor que se llama Jorge García, que terminó siendo nuestro entrenador y formador después de Fernando Mantilla. Éramos compañeros en ese momento, mi hermano inclusive era más graduado, pero él ya era una persona grande, una persona que quiso, además de su etapa laboral y sus trabajos que hacía, se quiso dedicar a ser profesor de taekwondo, justamente porque lo que el taekwondo le había dado en su vida. Él ya había comenzado recién el taekwondo con 35 años de edad, a una edad bastante avanzada, pero le entusiasmaba eso de poder, a través del taekwondo, poder acompañar en historias de vida, sobre todo la locura que estábamos buscando nosotros. Entonces se comprometió en ir al pie del cañón con nosotros. De hecho, nosotros empezamos a viajar afuera con mi hermano, ya éramos atletas de selección y traíamos todo lo que veíamos afuera y tratábamos de bajarlo con este entrenador y decir, bueno, vamos a ayudar a a las otras generaciones que vienen, que son más chicos que nosotros, con este plan de trabajo que vemos que lo hacen afuera. Y era como que éramos un equipo, no era que alguien dirigía o era el sábelo todo y lo otro le seguíamos. Entre todos tratábamos de construir algo positivo, algo bueno, algo que también deje para los que venían atrás. Así que creo Qué que, bueno, importante ahí esto. vienen, sí, No, qué importante esto que decís, ¿no? Del trabajo en equipo. Sí, el trabajo en equipo es todo, me parece, como para llegar a un lugar tan importante como el que llegaste. sí, sí, Solo sin no se duda. puede, ¿no? No, 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 para Eh, nada. Así que bueno, bien. Y si vos tenés que decirme qué cosas buenas y qué cosas malas te dejó, qué cosas te quitó el taekwondo y qué cosas bueno, buenas ya sabemos. ¿Qué cosas tuviste que resignar para poder llegar a lo que llegaste? Mira, la realidad es que muchísimo, obviamente aún no saliendo campeón olímpico volvería a ser la misma vida una y 10 veces, una y 1000 veces más, eh, inclusive por las situaciones no tan lindas que tuve que ir atravesando. Eh, Infancia prácticamente o juventud, eh, la común, la que todos conocen, obviamente no la hemos tenido. No quiero decir con eso tampoco fuimos niños, pero nuestra niñez fue
muy diferente a la de todos. Como te decía recién, no había el salir de colegio, ir a un cumpleañito, no, teníamos que ir a entrenar. Los fines de semana no era mirar dibujitos o películas, sino ir a entrenar también. Los feriados. Pero en ese tiempo, no, si bien algunas veces decía, o mis amigos mismos me decían, che, Seba, un día, un solo día, decirle a tu papá que te quedás a jugar con nosotros en el barrio. Y yo iba y le decía, pa, quiero, hoy por hoy nomás me quiero quedar. Y me decía, vos andá a preparar tu bolsito y te vas a entrenar. Porque vos vas a viajar por el mundo con el deporte y cada vez que venga vas a encontrar a lo mismo, perdón con la palabra, pero a lo mismo boludo que tu amigo jugando a la pelota a la tarde y tomando la coca ahí en el banco. ¿Y qué querés, recorrer el mundo o querés quedarte a jugar a la pelota acá y después tomar una coca en el banco? Le digo, no, que me gustaría viajar y bueno, entonces hacé tu bolsito que tenés que ir a entrenar. Cosas como esas, muchas, el- fue el doblemente sacrificado todo y más, como te decía recién, en un país por ahí como el nuestro, que cada herramienta cuenta, es muy valiosa y cuenta muchísimo porque son pocas las herramientas, los locos, las personas locas que te acompañan en tu emprendimiento, en tu desafío, en tu sueño y que se suman. No son los más, porque sobre todo es un deporte, como lo decía hoy, amateur, y cuesta muchísimo. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que dejar mucho más que lo que dejaban los atletas de las grandes potencias que nos iba a tocar enfrentar en algún momento. Bien. Me contó un kinesiólogo tuyo justamente que tu papá iba en moto. ¿Cómo es esa anécdota? Tu papá iba en moto y ustedes tenían que ir corriendo atrás. ¿Esto cómo? Bueno, Contalo. habían, como hoy te contaba, bueno, los feriados nosotros entrenábamos, por más que estaban cerrados los gimnasios, mi papá no había comprado unas bicicletas, él agarraba, mi papá tenía una moto que se compró porque a él no, fumador, no le daba el cuero para salir a andar en bici, entonces él iba en la moto, nos llevaba lejos de casa, en donde obviamente nos íbamos a perder porque éramos chiquitos nosotros en edad con mi hermano. Entonces él decía, si ustedes síganme, si no me alcanzan y se pierden y bueno, no sé, van a quedar perdidos por ahí, yo avanzo. Y papá aceleraba y nosotros acelerábamos con todo lo que podíamos, iba un poquito más despacio y nosotros íbamos andando en bici como que descansamos un poco. Volvía a acelerar y nosotros al mango tratando de que nuestro papá no se nos pierda porque si no, no íbamos a llegar nunca a casa. Y cosas como esas locas que las fue improvisando, que las fue ideando de alguna manera él, sin ser profe de taekwondo, sin ser preparador físico, sin, digamos, saber de metodología, ni mucho menos, pero Siendo papá. siendo un papá, buscando lo mejor de nosotros. Y creo que yo me pongo a pensar y obviamente que físicamente algo todo eso habrá ayudado, pero lo más importante es que nos ayudó mentalmente a formarnos, a que seamos fuertes de acá arriba, el tener la confianza. Él nos decía, mientras en ese momento nuestros grandes rivales eran la gente de Buenos Aires porque nosotros solamente peleábamos a nivel nacional. Íbamos a los torneos nacionales en Buenos Aires y siempre en las finales peleábamos con atletas de Buenos Aires, más allá que en las preliminares peleábamos con atletas, no sé, de Santa Fe, de Córdoba, de Formosa, de otras provincias. Entonces él decía, mi papá nos decía, ¿ustedes piensan que los porteños van a estar entrenando un feriado? ¿Piensan que va a estar entrenando en Semana Santa? Bueno, nosotros estamos ganando un día más, mañana vamos a ganar otro día más, mañana vamos a ganar otro día más. Y nosotros íbamos pensando que siempre íbamos adelante con una ventaja porque justamente estábamos haciendo más de lo que normalmente hacían los otros chicos. Claro. Un gimnasio normal de taekwondo se entrena 2 o 3 veces por semana. Nosotros entrenamos todos los días de la semana y al menos un día o los 2 días el fin de semana. Siempre estábamos haciendo algo. Entonces, nuestra confianza, vamos a decir, radicaba en que nosotros hacíamos más esfuerzo. No que quizás teníamos mejor técnica o mejor estado físico o un mejor entrenador, sino radicaba en el esfuerzo extraordinario que nosotros veníamos haciendo. Bien. Tu hermano fue
digamos, el impulsor entonces para que vos arranques con el taekwondo, porque él empezó, a vos te gustaba el fútbol, tengo entendido. Sí, 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 yo buscaba quizás un poco más el deporte colectivo por mi personalidad, por mi manera de ser, era bastante introvertido, era bastante también una persona muy tranquila y yo veía que mi hermano era tan fanático de las artes marciales, pero también tenía otro temperamento, se envolvía en la vida de otra manera y era mi hermano mayor, era mi ídolo, quería llegar a ser como él, pero sabía yo que yo era de otra manera, entonces yo primero lo llevé para el fútbol, no resultó, se peleó en el micrito de ida ya el primer día de clase con todos los compañeros, no le gustaba el fútbol, entonces se quedaba parado en la cancha y pasaba alguien, le ponía el pie a la vuelta que nos traía el micrito a casa, también se peleó con otro compañero y así durante la mitad de la semana, en las 2 o 3 clases que habíamos ido. Me acuerdo que viene mi papá de viaje y le pregunta al entrenador, ¿y cómo anda mi chico? Y mire, su hijo, el más chico, un fenómeno, juega acá, allá, amigo de todo, pero al otro no lo traiga más, le dijo así de una. Claro. Entonces fue como cuando comenzó artes marciales, eligió el taekwondo y yo me sentía, si bien me gustaba el fútbol, pero yo quería estar con mi hermano, entonces empecé a compartir el fútbol, que era lo que a mí me gustaba, e iba al taekwondo porque quería estar con mi hermano. A su vez yo iba a taekwondo y yo entraba con la condición de solamente entrenar con la bolsa, no, porque no, como te digo al principio, tenía el carácter que requería este deporte. Y luego entendí que en realidad el carácter te lo va formando el deporte mismo, pero bueno, en esa edad en ese tiempo era muy chiquito. Entonces me podía entrenar solo con la bolsa. Entrenaba yo con la bolsa y veía que mi hermano interactuaba con los demás, le pegaban, él pegaba, le enseñaban a defender, le enseñaban a tirar un golpe. Y de repente empezaron las competencias, comienzan las competencias y bueno, a quién lo ponen para ahí, como mi hermano hacía todos los entrenamientos, empieza a viajar y a competir. Y ahí es donde yo digo, bueno, yo también quiero viajar. No, si vos entrenaste con la bolsa, nomás me decía el entrenador y mi papá. Y mi primer motivación fue esa, el tema de los viajes. Entonces mi hermano venía, nos contaba que todo lo que veía en un viaje, conocer un zoológico de Palermo, conocer el Sacoa y toda esa fantasía, ver la autopista. Entonces volvía y decía, wow, quiero conocer eso y me ponía a entrenar con los otros chicos también para tener mi oportunidad de viajar. Pero no era, digamos, porque tenía una ambición de ser un competidor o ganar un trofeo, ni mucho Claro. menos. ¿Naturalmente te gustaba pelear o eras más reticente a pelear? Y que le gustaba era tu No, hermano. no, para nada, era mucho más reticente. Eh, Bien. y en base a eso, Es mi cierto que estilo querías que tu papá, perdón, se va. Es cierto que sí. querías que tu papá se perdiera cuando iban, se perdiera con el auto cuando iban a las competencias para no tener que pelear. Y antes no existía el GPS, antes era llegar a la provincia, llegar a la ciudad en donde mi papá veía en una revista que se hacía el torneo en esa ciudad, en esa fecha, e ir preguntando el club tal donde queda, y uno te mandaba para un lado, otro para el otro, siempre andábamos Claro, perdidos. Y en ese que andábamos perdidos, yo iba siempre en el asiento atrás rezando de que no encontremos el, que no no encontremos encontré el el lugar. club en donde se hacía, o que lleguemos tarde y que ya haya pasado mi categoría. Sí, me O sea, daba. disfrutabas de entrenar, pero no de estar ahí, en el tatami. Yo lo que disfrutaba era de entrenar ciertas cosas, porque la parte de combate inclusive tampoco la disfrutaba. Lo hacía porque para estar ahí tenía que hacerlo. Es más, la padecía. Y el tema de Mira, mi cuestión era, mi motivación era viajar, entonces yo lo que disfrutaba era ir en el auto con mi papá, con mi hermano, viajar básicamente, ir con un entrenador, otro compañero que se sumaba, que iba, quien fuera con nosotros, era disfrutar del viaje. Ahora llegaba el claro, momento de competir y muchas veces lo hacía porque tenía que hacerlo, porque fui para eso, pero si me dabas a claro. elegir o en ese momento me preguntaban, si no querés pelear, no peleé, y te puedo asegurar que más de una vez
hubiese No hubieras sido esa peleado. mi respuesta. Y algunas de las veces, de hecho, no he competido. Viajé y no competí. La segunda vez que quiso hacer lo mismo, me dice mi papá, ¿qué vos te pensás que viniste de vacaciones acá? Te traje para pelear, te entrenaste para pelear, estás preparado, tu entrenador dice que estás preparado, estás haciendo lucha con tu hermano en el gimnasio, que es más grande que vos, más pesado que vos, más graduado que yo, y le vas a tener miedo a esos enanos, me dicen. Así que esa era, era nuestro primer, Su hablaba de motivación. ese, exacto, primer Bien. psicólogo de Sebas, combate. te quiero preguntar, ¿tenías apoyo de la federación? Yo sé que ahí en taekwondo, por lo poco que conozco el deporte, sé que hay dos federaciones, creo que está la internacional y la mundial. ¿Cómo está esto hoy en Argentina? ¿Y vos tenías, durante tu carrera, tuviste apoyo de la federación? ¿Cómo te manejaste con eso? Mira, la realidad es que sobre todo, no sobre todo, no voy a decir al comienzo, el 90% de nuestra carrera fue a puro pulmón. Eh, Salir del interior del país, ir a competir, ganarte tu lugar en un sistema que está muy centralizado, nuestro país en todos los ámbitos, no solo en el deporte, sobre todo en aquellos tiempos, era 10 veces más gasto, 10 veces más esfuerzo. No tenías que ganar por uno, tenía que ganar por 10, ser indiscutido. Nosotros íbamos con la mentalidad de ganar por nocaut, ni siquiera decir, Ujú. bueno, vamos a ganar la pelea y ganamos por 1 o 2 puntos. Esa duda que quedaba siempre nos dejaban fuera del equipo. Entonces fue remar en dulce de leche con hisopo. Y cuando logramos ser titulares de selección argentina, después era conseguir los fondos para poder viajar, porque no teníamos en ese momento la federación a la que pertenezco, que es la WT, que es el que entra en Juegos Olímpicos, estaba embargada, Secretaría de Deportes no podía dar fondos a personas, sino daba a la federación, y como estaba embargada la federación nuestra, no podíamos recibir fondos para viajar, no podíamos recibir becas, nada. Entonces esto recién se fue normalizando como en el año 2000, a mediados del año 2010, casi ya 2011, que empezó a actuar el ENAR en nuestro país, empezó Ujú. a tener efecto esa ley del ENAR, y ahí sí empezaron a dar becas a los atletas. Ya te hablo, 2010, 2011, prácticamente la última etapa de mi carrera deportiva, ya muy cerca de lo que es Londres. Eh, y ahí empezamos a recibir becas, algunos viajes nos bancaban, otros nos bancábamos nosotros, pero mayormente se financiaba con la ley del ENAR. Así que te puedo decir que hicimos toda nuestra carrera prácticamente a puro pulmón y sin el apoyo de ninguna institución, sino más bien el apoyo de las personas, como te decía hoy, mi equipo de trabajo, mi familia que laburaba y trabajaba únicamente con el objetivo de poder reunir los fondos para nuestros viajes. Nosotros mismos siempre estudiábamos, entrenábamos y siempre estábamos haciendo algo para poder ayudar a esa economía familiar que era todo en base de cumplir un sueño. Claro. ¿Cuántas veces por semana entrenabas, Sebas? Y yo recuerdo que ya a la edad de 14 años, a la edad de 14, 13 años, 14 años, ya al menos 2 o 3 veces por semana hacíamos doble turno. Ya eso en una edad un poco más entrada en lo que es adulto, a los 18 años, 19 años, ya entrenaba al menos 2 turnos todos los días. Y, Bien. y un poco más centrado en adultez, yo entrenaba hasta 3 veces por día, otros días de la semana 2 turnos. Era con una carga bastante interesante, y un poco va justamente por esto que te contaba del equipo multidisciplinario que fuimos armando. Mi entrenamiento no solo fue técnico, táctico, sino además de la preparación física, también iba al psicólogo, iba al kinesiólogo a hacer Yo te quería preguntar, entrenamiento Sebas, preventivo. perdóname, ¿en Sí. qué momento vos conformaste un equipo de trabajo que empezó a trabajar para vos, para poder, con un objetivo que era este, ¿no? El objetivo olímpico. Mira,
La primera vez que yo vi un equipo de trabajo multidisciplinario fue cuando fui a un Panamericano juvenil. Yo tenía 15 años. Ese día que compito cumplo los 16, número 16. Y vi cómo las demás delegaciones, como decía, Estados Unidos, Canadá, México y Brasil y otras, venían con esto de un psicólogo, un preparador físico, con el kinesiólogo, con el masajista, entre otros más, ¿no? Que conformaban el equipo. Entonces empecé a pensar que yo también necesitaba de tener eso al lado mío, pero no veía, todavía no me había dado cuenta de que todo tenía que ser íntegro, digamos, que todo tenía que ser como un engranaje, que en realidad cada componente de este equipo debía de estar sincronizado, todo en pos de un atleta o un equipo de atletas. Fueron pasando los años, me convertí en titular de la selección adulta, fui a competir a Europa, cuando salté el charco y estuve viendo cómo viví en el Centro Olímpico de Holanda, en diferentes centros del mundo, y empecé a ver desde adentro, desde el día a día, cómo trabajaban con estos equipos. Dije, no era solo que llevan un kinesiólogo por si alguien se lesiona, no, el kinesiólogo estaba ahí, estaba en el entrenamiento, viendo si alguno tenía un mal gesto, estaba el preparador físico cuando estaban haciendo quizás algo técnico, porque veía, le decía, levantaba la mano y le decía al entrenador, mirá, ya está cansado, hay posible fatiga, se puede lesionar, y terminaba los entrenamientos, terminaban la semana y veía que habían reuniones entre el director técnico, el kinesiólogo, el preparador físico, entre todos ellos, y sacaban conclusiones de la semana individualmente de cada atleta que estaba ahí. Fui adquiriendo esa Bien, información y sí. no, 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 continúa por favor. Sí, ¿Me decía? fui dándome cuenta de eso y fue cuando empezamos a volver a la Argentina y tratar de insertar eso en la cultura, en nuestra cultura. ¿Y por qué tratar de insertar? Yo le hablaba de esto a mi entrenador, que no tenía la posibilidad, en ese momento mi entrenador de Córdoba, le decía, mira, tenemos que poner un psicólogo que trabaje con nosotros, el kinesiólogo, que no solo cuando nos lesionemos ir al kinesiólogo, sino yo veía que muchos hacían trabajos preventivos de lesiones. Claro, Y quizás ese trabajo iba fundamental. siempre en la previa a la entrada en calor o en la entrada en calor o al finalizar el entrenamiento. Hay cosas que yo veía un trabajo diferencial entre un atleta o dos atletas y el resto del equipo, y evidentemente había que trabajar este tipo de cuestiones. Entonces yo lo traía y decía, pero es indispensable. Ahora, pagar un kinesiólogo para que esté en el día a día con nosotros era inviable. La verdad que no lo podíamos hacer, pero de alguna manera u otra empezamos a lograr de que esto trabaje como un engranaje, justamente por el hecho de que sabíamos que era así, era la visión que teníamos y que queríamos lograrlo en algún momento y lo hacíamos de la manera que podíamos. Claro. Qué bueno que resaltes la importancia del kinesiólogo, ¿no? En el equipo interdisciplinario, creo que es un rol central que nos fuimos ganando. Yo hablaba con Gregorio, que está por ahí, ayer o antes de ayer, para hablar sobre tus lesiones y eso, y él me decía bueno, que él te acompañó mucho en tu carrera, que él no solamente era tu kinesiólogo, sino que él se ocupaba también sin invadir otros terrenos, pero sí estar al tanto de cómo venía tu preparación física, si tenías que ir al psicólogo, si tenías que... Sí. Entonces, ese lugar central de manejo, ¿no? Que es lo que hoy creo que los kinesiólogos estamos cada vez ganando más, ese rol central dentro de un equipo disciplinario. Sí, coincido con eso y coincido que en el caso de Gregorio, como seguramente, por ejemplo, Sergio Sibila también que está del otro lado, sé que tienen otros tipos de capacidades. Creo que no solo se quedaron y uno no debe quedarse con, con lo netamente que estudió uno, que sabe uno, que es en este caso la kinesiología, ¿no? Sino que cada uno fue aprendiendo e incursionando
en los otros rubros también, en el cómo le trato a Seba cuando está re chinchudo porque está lesionado, no puede entrenar el 100% del entrenamiento, entonces el psicólogo le da pautas, a la vez saber de preparación física, y creo que Claro. es ir entrenándose en los otros aspectos, todos, desde el atleta hasta el kinesiólogo en los otros aspectos, el psicólogo en los otros aspectos, porque cuando uno va entendiendo del trabajo que hace el otro, también inclusive puede manejar su propio trabajo. Decir, ah, no, entonces no, porque si bien el preparador físico me Exactamente. hace una carga elevada, el preparador técnico me hace una carga elevada, el kinesiólogo me hace una carga elevada y lo más probable es que en realidad termino explotando. Entonces, si no están, uno no entiende el trabajo del otro, no termina saliendo la mejor fórmula posible de toda esa combinación de elementos que hay, de todo ese, de esos profesionales que están trabajando con uno, que ahí está donde yo digo Y que eso te lo da la experiencia con el deportista, porque eso no se aprende en la facultad ni se aprende con los libros, eso te lo da el día a día con el deportista y con el deportista olímpico exactamente. o de élite en este caso, ¿no? Sí, 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 Este, sin duda. así que Pero bueno, bien, bien. todos tenían una mirada de la situación, cada uno iba mirando la tasa desde una óptica y aportaba Claro. su visión, las cosas, sus conclusiones, y entre todo metíamos en una licuadora y por eso fue muy lindo trabajar con un equipo así porque sacábamos, ninguno era, no, yo quiero que prevalezca mi trabajo, no, yo quiero que Claro. lo otro, no, en realidad nadie fue acá egoísta y se logró una Era trabajar en fórmula pos de un única. objetivo. Exactamente. Claro, Ese claro. día que me subí al tatami tenía que manejar yo el auto de carreras, pero en realidad el auto de carrera yo era el piloto. Los que construyeron en ese proceso ese auto para que llegue en condiciones óptimas eran los demás del equipo. Entonces eso es lo Qué bueno importante. eso qué bueno que lo reconozcas. Siendo oro olímpico, que puedas reconocer eso habla bien de vos. Vamos al tema lesiones, Sebas, ¿sí? ¿Cuáles fueron las Sí. lesiones más significativas, ¿sí? Y cuánto tardaste en volver a la competencia? Las lesiones más importantes, más troncales que a vos te movieron la estantería. Y mira, yo creo que si tengo que elegir la primera y la última, por situaciones diferentes. Una plusvalgia que en realidad se fue haciendo crónica. Yo sabía que si en ese momento yo era chico y que si yo le decía a mis padres o al entrenador, le decía, mirá, me duele acá o me está doliendo demasiado, que había empezado con un simple dolor, después me empezó a bloquear determinados movimientos, no me podía agachar con las piernas extendidas, no podía hacer patadas circulares arriba, no podía hacer patadas con giro, que empezaba a tener un dolor en el pubis fuerte. Yo sabía que en esos momentos, cada vez que vos ibas al médico, no sé, tenías piojo y te decían, tenés que hacer descanso, reposo, ¿viste? Antes era un poco así, no había tantos traumatólogos deportivos que sepan del deporte o se especialicen en el deporte en nuestra provincia. Entonces, por cualquier cosa siempre te mandaban a hacer reposo. Entonces yo lo que no quería era hacer reposo porque sabía que si yo hacía reposo no iba a entrenar, después no viajaba a competir. Y era una cosa que iba en mi cabeza nomás. Entonces me lo guardaba el dolor, me guardaba lo que me estaba pasando. Fue agravando obviamente esa plusvalgia y cuando una vez estallé en llanto en el medio de entrenamiento por frustración de no poder hacer determinada cosa, ahí le cuento al entrenador, mi entrenador obviamente habla con mis padres y me llevan a un traumatólogo y ya estaba avanzada la plusvalgia. Eso me llevó a mí estar 6 meses fuera de entrenamiento específico de lo que es taekwondo. Recordemos que en ese momento yo tenía 14 años, estamos hablando bastantes años atrás. Hoy los métodos van cambiando y todo, pero antes era bastante, mucho más precaria la cosa. Entonces empecé con kinesiología convencional. Cuando yo quiero decir que kinesiología convencional era más que nada aparatos, era no más que elongar. Luego pasé a otra fase que ya era trabajo adentro del agua. Y después, encima en ese proceso, en el medio de eso, me pego un estirón de 10 centímetros. Y claro, cuando volví al taekwondo le quería pegar la bolsa y le erraba, le pegaba con la rodilla.
tenía que andar haciendo una marquita para, bueno, me tengo que ir más atrás, no coordinaba ya con mi propio cuerpo. eh, Fue bastante frustrante y en ese tiempo yo no tenía esto que hoy te estoy contando, un equipo de trabajo ni nadie que me pueda guiar, o sea, era la experiencia misma que te iba diciendo qué y cómo. Claro. Me logro curar de alguna manera de la plusvalgia, me costó componerme y volver a ser, digamos, el que yo era antes. Eh, y bueno, de ahí empecé a tomar mucho más conciencia de lo que se puede agravar una lesión si uno no la trata a tiempo, no la trata de la manera que corresponde. Al principio quizás no dimos tampoco con los profesionales adecuados, después fuimos conociéndolo a Gregorio en este caso, que nos salvó de muchísimas acá en Corrientes. Y, ya empezó una combinación de trabajo, ya se sabía que si trabajamos fuerte en un consultorio nos aconsejaban que bueno, no se trabaje o se trabaje de tal o determinada manera en un gimnasio de taekwondo y así. Íbamos entendiendo ese concepto, empezamos a incorporar las cosas que veíamos fuera y, y bueno, creo que esa fue, sobre todo psicológicamente, fue la más dura. Estar fuera de competencia estuvo un año y medio. Me tomó me tomó ese medio año de lesión fuera del taekwondo, 6 meses volviendo a ponerme en condiciones y 6 meses para estar en, en forma para salir a combatir en un torneo. Bien. Y después la otra dura que tuviste, que supongo En que el será la famosa medio, fractura, ¿no? sí, antes de la fractura yo tuve Ujú. dos roturas de cruzado. En una que me rompí el cruzado posterior en un combate en Canadá. Me acuerdo que a los pocos días tenía otro torneo en Estados Se fue la conexión. Hola, Sebas. Ahí está. Ahí se había ido un ratito. Sí, contaba que estaba en Canadá y tenía los días otra competencia en Estados Unidos. Logro hacer la segunda competencia, termino ganando las dos competencias. Una salgo tercero y en otra salgo primero. Y cuando vuelvo me hago una resonancia y en este caso recién hablaba de la importancia del equipo de trabajo porque yo me entero varios años después que me había roto el cruzado posterior de una de las piernas. Cuando me hago la resonancia, así como me la dan, se la doy a Gregorio, no abro el sobre, nada. Y él me mira y me dice, bueno, vamos a hacer este trabajo, el otro, y ve que empiezo con la fortaleza que tenía en isquio, en cuádriceps, en gemelos y demás, acondicionándome, eh, logro seguir el proceso y las competencias durante el año sin que suceda nada. Yo me termino enterando cuando estoy retirado que estaba roto de ese posterior. Eh, por eso lo importante como cuando un profesional también conoce a uno, quizás otro atleta prefiere saberlo. Yo le decía, ustedes se tienen que encargar, hagan lo mejor que crean desde su ámbito, que yo lo voy a hacer. Ellos saben que yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, entonces a mí no, capaz que me restaba saberlo en vez de sumarme. Entonces ellos manejaron la situación de esa manera. Ahora hubo una segunda ruptura de cruzado un tiempo más adelante, unos meses más adelante, en otra competencia, en donde me rompo el cruzado anterior de la otra pierna, peleando con un peso pesado de la selección de Francia, me hace palanca la pierna en un cruce de técnicas y ahí sí escucho el famoso cierre, flac, siento así, claro, me había roto, nos hacemos estábamos compitiendo en México, me voy a hacerme los estudios, estaba Gregorio, y no nos dijimos nada. Yo no me animaba a preguntarle y él evidentemente no se animaba a decirme. Llegamos a la habitación del hotel, estaba mi hermano y bueno, saca la evaluación de Gregorio, pone arriba de la cama y dice, Seba, tenés el cruzado anterior roto. Estábamos a unos meses de la clasificación para Juegos Panamericanos y teníamos que tomar, no solo por esos Juegos Panamericanos,
A ver, se cortó, me parece. Hola, hola, ahí estamos de nuevo, ahí estamos de nuevo. Sí, sí, perfecto. Te quedaste en la parte de la clasificación para los Juegos Panamericanos que se venía, que Gregorio te había dicho que tenía, que te habías roto el cruzado. Y también venía, si yo me mantenía unos meses más dentro del ranking olímpico en la posición que yo estaba, clasificaba rápido, clasificaba por vía directa, digamos, vía ranking, para lo que eran los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Entonces nos ponemos a hablar en ese momento con mi hermano, con Gregorio, y dijimos, bueno, la conclusión fue hacer el tratamiento, el prequirúrgico, digamos, fortalecer bien toda la zona y ver cómo íbamos funcionando. La verdad que empecé muy mal, digamos, me acuerdo tiraba una patada y me caía, no podía sostenerme, pero en los días iba evolucionando cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más. A esto, al pie del cañón en kinesiólogo, al pie del cañón el entrenador técnico, el preparador físico, el psicólogo. eh, y terminé bastante bien a tal punto que digo, bueno, voy a ir a pelear a nada de tiempo, voy a ir a pelear el clasificatorio para Juegos Panamericanos sin ya importarme tanto los Juegos Panamericanos ni lo que era el clasificatorio, pero era mi primer puesta a punto de que si me iba bien y me sentía bien y tenía confianza, iba a encarar el proceso de clasificación sin operarme del cruzado anterior. Me sentía bien, hago una competencia, a los 3 días hago otra competencia, pelea a pelea, combate a combate, me fui soltando, fui ganando confianza, estaba mejor que si no me hubiese pasado nada, me sentía tan bien que hablábamos entre nosotros, chau, de acá hasta Río, hasta los Juegos de Río, no paramos, no operamos nada, seguimos para adelante, seguimos trabajando así como venimos trabajando, vendaje, y, y veníamos súper bien. Y en esa competencia, estando en semifinal, a poco de terminar esa pelea, eh, una, una situación infortuita que me pone en la rodilla, pateo y con tibia, me termino quebrando tibia y peroné y ahí prácticamente se colapsó todo, se destruyó, que se dio hasta mi vida, sentí que se destruyó mi vida porque faltaban, faltaba nada para que termine el ciclo de clasificación olímpica y esto me estaba dejando afuera. En el momento que me acuerdo, no me olvido más la imagen de que pego la patada y antes de caerme sentí que algo estaba mal, obviamente. Siento el ruido y siento algo tan raro que ni siquiera piso, me sostengo la pierna y me voy al piso. Cuando miro, mi pierna estaba para el otro lado. Me hago así porque pensé que las gotas de transpiración me estaban desdibujando lo que pasaba y evidentemente no, me había quebrado tibia y peroné, tenía la pierna en L y me acuerdo que levanto la mano y le llamo a mi hermano en ese momento, coach mío y Gregorio que estaban ahí en la silla y le digo, vengan que me hice mierda. Esa fue la frase que le dije. Vienen corriendo y bueno, pensaban que era por el dolor del cruzado que nos veníamos rehabilitando y no, era esa lesión que bueno, fue creo que el golpe más duro en cuanto a lo deportivo que he recibido. Bien, bueno, pero empezaste a rehabilitar. Me dijeron que te adelantaste a alargar las muletas, que no querías saber nada. ¿Eh? Eso también me lo contó tu kinesiólogo. Sí, sí, sí. Yo creo que en todo esto, creo, no, estoy seguro de que uno tiene que estar un poco loco y tener gente un poco loca al lado de uno también y buscar hacerlo, eh, digamos, lo imposible. La clasificación a Juegos Olímpicos ya estaba, digamos, perdida, entonces Envido contra Envido dijimos falta Envido. Eh, Se encargó Gregorio con el traumatólogo que me operó, con el traumatólogo también que yo iba a tener en Corrientes, porque yo eh, decidí que la cirugía iba a ser en Buenos Aires, pero que la rehabilitación mía la iba a hacer en Corrientes, con mi equipo de trabajo, y entre ellos armaron un plan
que la verdad que nadie en el mundo pudo creer cuando me vio en la competencia 11 meses después, creo que fue. Me vio en la competencia y competir de la manera que yo estaba compitiendo. Ningún equipo en el mundo pensó que yo iba a estar compitiendo de esa manera. Fue un proceso Eh, muy desgastante eh, desde muchos lados, sobre todo del psicológico. Tuvimos que sostenernos para poder llevar, como pilar fundamental el psicológico para poder llevar a cabo el plan que teníamos de rehabilitación. Era, era ir en contrarreloj con mucha ansiedad y con mucha incertidumbre. Pero nada se puede acelerar tampoco porque no solo está en riesgo un proceso olímpico, sino sobre todo estaba en riesgo mi salud. Entonces los ojos tenían que estar total. muy ahí al límite, muy ahí puestos encima y sí trabajar muy al límite, trabajamos muy al límite. Y me acuerdo que el margen que se dejaba era mínimo y hay veces que jugábamos a pasar un poquito la línea del otro lado, pasar ese límite a ver qué pasaba y eso nos da confianza a un poco más. Sebas, ¿vos te acordás en qué se centraba más o menos los trabajos de kinesiología? Tengo entendido que hacían mucho trabajo neurocognitivo, que Sí, hacían sí, mucho sí. trabajo en arena, en agua. Bueno, contanos un poquito de Tratamos, eso. lo que se trató es, digamos, de adaptar, porque tampoco podía perder de foco los gestos técnicos, no podía perder reacción. Yo no es que voy a entrar a un combate y de repente nunca más estimulé la reacción y me como todas las patadas, ¿de qué sirvió? Entonces se trató de adaptar con las herramientas que teníamos. Fue bastante bueno la adaptación que hicimos y como lo remarcabas vos recién, arrancó todo primero que nada obviamente en una cama acostado, movilización, mover acá, mover allá, aparatos y cuando pudimos estar un poquito mejor ya estábamos adentro del agua. A los pocos días, yo creo que a la nada de semana ya estábamos adentro del agua, con las dos muletas adentro del agua. Caminamos con las dos muletas adentro del agua, después era con una muleta dentro del agua, después era sin una con ninguna muleta y prendiéndonos de las boyas o de la pared de la pileta y poquito a poquito, primero con el agua hasta acá, después íbamos bajando cada vez más el nivel para que obviamente el peso que íbamos poniendo en las piernas sea un poquito mayor y íbamos viendo cómo íbamos respondiendo ante lo que nos estaba pasando y el trabajo que había que hacer después de cada uno de estos entrenamientos, porque terminar los entrenamientos y obviamente por el solo hecho de yo tener la pierna baja, me bajaba todo el líquido, se me inflamaba, me dolía el tendón rotuliano, me- que ni sabía lo que me dolía porque me dolía todo, absolutamente todo. Era volver a caminar bien, el gesto que sea el correcto, no empezar a inclinarnos y compensar del otro lado, tratar de que todo lo que hagamos sea correcto. Empezamos después luego ya a levantar una pierna, levantar la pierna, hasta que terminamos pateando dentro del agua, con la carga de agua hasta acá, después con cero carga de Sebas, agua. perdóname, si se llega a cortar, porque tenemos algunas preguntitas más, nos Sí, volvemos a enganchar. sí, sí, Quedan sí, 20 segundos, así que sí, seguramente se va a cortar y nos volvemos a, le avisamos perfecto. a todos también. No manden invitación, así lo podemos tener a Seba de entrada para poder recibirlo. ¿Eh? Quedan 11 segundos, 10 segundos ya. Ahora nos contás que nos queda mucha tela para cortar.